Daniel observó desde su automóvil a su familia reunida en el jardín de la casa. Globos dorados y una pancarta de «¡Felicitaciones, Mariana!» decoraban el porche donde su hija menor celebraba su graduación universitaria. Su esposa Teresa servía limonada mientras los invitados reían alrededor de una mesa llena de bocadillos y un pastel. Un nudo se formó en su garganta al ver lo felices que estaban sin que ninguno notara su presencia a media cuadra de distancia. Bajó la mirada hacia el sobre Manila en el asiento del copiloto. Los resultados médicos confirmaban lo que ya sabía. El tratamiento experimental había funcionado, pero las secuelas eran permanentes. Pasó los dedos por la cicatriz que se extendía bajo su camisa, recordatorio constante del trato que había aceptado 5 años atrás. La risa de su hijo mayor, ahora convertido en hombre, llegó hasta él cuando alguien abrió la puerta principal. Daniel sonrió con melancolía. Habían logrado pagar la universidad de ambos niños y conservar la casa familiar, todo gracias a un sacrificio que su familia creía era simplemente un nuevo trabajo en otra ciudad. En realidad, había sido un sujeto de prueba, vendiendo su salud futura por el bienestar inmediato de quienes amaba. Arrancó el motor y se alejó despacio. Volverían a verlo la próxima semana, sin jamás saber la verdad completa. Roberto Méndez repasaba las facturas por tercera vez aquella noche de abril. La pequeña lámpara del escritorio proyectaba sombras sobre los números que no dejaban de multiplicarse. A sus 42 años, había construido lo que muchos llamarían una vida decente. Un trabajo estable, como contador en una empresa de transportes. Una casa modesta pero propia en las afueras de la ciudad. Y 3 hijos que crecían demasiado rápido para su gusto. Las mañanas comenzaban invariablemente a las 5:30, preparando café mientras revisaba mentalmente el itinerario del día. Elena, su esposa, organizaba almuerzos para todos, antes de partir a la escuela donde enseñaba literatura. Los niños, Diego, de 16, Camila, de 14 y Mateo, de 10, representaban todas sus esperanzas y también sus mayores preocupaciones financieras. Roberto había trazado un plan meticuloso. Universidad para los 3. Expansión del pequeño taller de carpintería que mantenía los fines de semana. Y quizás, en 5 años, la renovación de aquella casa que comenzaba a mostrar sus años. Sus manos callosas eran testigos del esfuerzo constante, de las horas extras, de los proyectos paralelos que aceptaba para mantener a flote las finanzas familiares. Pero últimamente, los números no cuadraban. Las colegiaturas habían aumentado. El auto familiar necesitaba reparaciones costosas, y la inflación devoraba silenciosamente el poder adquisitivo de su salario. Los ahorros, cuidadosamente acumulados durante años, comenzaban a menguar con una velocidad alarmante. Aquella noche de abril, mientras toda la casa dormía, Roberto enfrentó una verdad que había intentado ignorar por meses. Estaban a 3 nóminas de la insolvencia. Fuera, el viento mecía suavemente los árboles del jardín que había plantado con sus propias manos, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de aquel hombre de hombros cada vez más cansados. El sobre tenía el logotipo del banco en la esquina superior. Martín lo sostuvo entre sus manos, temblorosas, sintiendo el peso del papel como si fuera plomo. Al abrirlo, las palabras «notificación de ejecución». «¡Hipotecaria!» saltaron hacia él como un puñetazo. Tenían 90 días para pagar, o perderían la casa. Su garganta se cerró mientras releía el documento. 3 meses de pagos atrasados,
más intereses acumulados sumaban una cantidad imposible. El despido de la fábrica hace 6 meses había consumido todos sus ahorros y las pocas horas en el taller mecánico apenas cubrían la comida. Martín se dejó caer en la silla del comedor, el sudor frío recorriendo su espalda. En su mente calculaba frenéticamente, vendiendo el auto, quizás, algunos muebles, pidiendo un préstamo a su hermano. Imposible. Los números no cerraban por ningún lado. La Lisa de Lucía llegó desde el patio donde jugaba con el pequeño Mateo. Ana lavaba los platos. En la cocina, tarareando aquella canción que tanto le gustaba. No podía decírselo, no así. No después de que ella hubiera renunciado a su tratamiento médico para pagar la matrícula escolar. Martín guardó la carta en el bolsillo de su camisa, justo contra su corazón acelerado. La decisión se formó clara, en su mente. Encontraría una solución sin que ellos sufrieran la angustia. Por primera vez en su vida, guardar un secreto a su familia le pareció un acto de amor. Martín visitó 4 bancos en una semana. En cada uno, el mismo rostro impasible del ejecutivo mientras revisaba sus documentos. Las mismas palabras educadas para rechazarlo. Su historial crediticio, antes impecable, ahora estaba manchado por 2 pagos atrasados del coche. No era suficiente para un préstamo personal de esa magnitud. Las llamadas a sus amigos fueron igual de infructuosas. Eduardo balbuceó excusas sobre inversiones recientes. Carlos prometió ver qué podía hacer, pero nunca devolvió la llamada. La vergüenza le quemaba el rostro cada vez que tenía que explicar su situación. La tarde que visitó a su prima Teresa fue la más humillante. Ella lo recibió con café y galletas mientras su esposo, contador de profesión, revisaba los números. «Es demasiado dinero, Martín», sentenció con una mirada compasiva que lo redujo a la insignificancia. Al salir del edificio de Teresa, chocó con Ernesto, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en finanzas alternativas. Intercambiaron números, entre anécdotas superficiales. «Si necesitas liquidez rápida, podría ayudarte», le dijo Ernesto al despedirse, con una sonrisa que sugería soluciones fuera del sistema tradicional. Esa noche, Martín contempló la tarjeta de Ernesto sobre la mesa de la cocina, mientras su familia dormía. Pensó en Roberto, en las facturas acumulándose, en el tratamiento médico pendiente. Sus principios siempre habían sido claros. Nada de atajos, nada de riesgos innecesarios. El mensaje de Ernesto llegó a medianoche. «Tengo algo que podría interesarte. Sin papeleo bancario, alta rentabilidad, pequeña inversión inicial, grandes retornos». Martín miró hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones donde dormían su esposa e hijos. Su dedo índice flotó sobre la pantalla varios minutos antes de responder. Había líneas que nunca pensó cruzar, pero ahora esas líneas parecían desdibujarse frente a la imagen de su familia perdiendo todo. Martín entró al café alejado del centro, donde nadie lo reconocería. El hombre de camisa, azul oscuro y lentes cuadrados, esperaba en la esquina más apartada. Se presentó como Damián, representante de Soluciones Financieras Alternativas, deslizando una tarjeta sin logo a través de la mesa. La oferta era clara: 200,000 pesos disponibles mañana mismo, sin preguntas sobre su uso. El interés, explicó con naturalidad mientras bebía su café, aumentaría 5% cada semana. Después del primer mes, Martín hizo cálculos mentales rápidos, mientras firmaba 3 documentos con manos sudorosas.
El peso del bolígrafo prestado se sentía como plomo entre sus dedos. Esa noche, llegó a casa con una sonrisa forzada y le contó a Roberto sobre una supuesta inversión que había rendido frutos inesperados. El rostro de su padre se iluminó por primera vez en semanas cuando le entregó el dinero para el tratamiento. Durante los primeros días, la mejora en la salud de Roberto pareció justificar todo. Sin embargo, la tercera semana trajo el primer mensaje amenazante en su teléfono. Damián quería verlo nuevamente. Había oportunidades adicionales para liquidar la deuda más rápido. El trabajo consistía en transportar paquetes sellados entre ciudades, sin hacer preguntas. Martín sostuvo el contrato bajo la tenue luz del café, mientras leía la cláusula en letra pequeña que había pasado por alto. El acuerdo con Inversiones Globales no solo comprometía su firma, sino que ponía como garantía adicional la casa familiar. Un nudo se formó en su garganta. El café se enfrió frente a él mientras releía aquellas líneas implacables que convertían su decisión en una trampa sin salida. Intentó llamar a Velasco, pero solo obtuvo el contestador automático 3 veces seguidas. Esa misma tarde, su hija menor le mostró el dibujo de la casa donde planeaba su fiesta de graduación el próximo año. Sus pequeñas manos sostenían el papel colorido mientras sus ojos brillaban con ilusión por un futuro que Martín había puesto en riesgo. Sin consultar a nadie, condujo hasta las oficinas de Inversiones Globales al anochecer, decidido a cancelar el acuerdo. El edificio de cristal reflejaba las luces de la ciudad como un espejo frío e indiferente. Velasco lo recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cualquier retractación activará la cláusula penal inmediatamente, le explicó mientras señalaba el documento, ya registrado notarialmente. Las fotografías de la familia de Martín aparecieron sobre el escritorio junto con detalles de sus rutinas diarias. El mensaje era claro. Lo estaban vigilando. Martín sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones mientras guardaba silencio. Al salir del edificio, el viento frío de la noche le recordó que ya no había vuelta atrás. Martín cerró la puerta de su habitación mientras escondía los papeles del acuerdo con Inversiones Global bajo una pila de ropa. La voz de Carolina resonó desde la cocina, preguntando sobre los recibos del banco que había encontrado en el bolsillo de su camisa. Un escalofrío recorrió su espalda. Las facturas médicas seguían acumulándose sobre la mesa, pero ahora también lo hacían las mentiras. Sus manos temblaron al guardar los documentos en una carpeta gastada que solía contener fotografías familiares. Carolina entró sin tocar, sus ojos cansados pero inquisitivos fijos. En él mencionó las llamadas extrañas que había estado recibiendo, el dinero que aparecía misteriosamente en la cuenta para los tratamientos. Martín sintió que el aire se volvía denso, pesado con verdades no dichas. Estuvo a punto de confesarlo todo, pero al ver la foto de sus hijos en la repisa, las palabras se transformaron en la garganta. Les explicó sobre un préstamo personal, una mentira más elaborada que las anteriores. Su rostro, antes transparente para quien lo conocía, ahora ocultaba secretos como una máscara bien ajustada. Mientras Carolina lo abrazaba agradecida, Martín no reconoció su reflejo en el espejo del pasillo. Este hombre, de ojos hundidos y sonrisa forzada, este fabricante de verdades a medias, ¿en qué se había convertido? Se repetía que todo era por ellos, que firmar aquel contrato leonino era su único camino. Con cada mentira se alejaba más de quien solía ser, pero avanzaba hacia quien necesitaba convertirse para salvarlos.
Martín observó a su hija mayor probarse el vestido de graduación frente al espejo. Un lujo impensable hace 6 meses, cuando las deudas ahogaban a la familia. La sonrisa de Lucía reflejaba una despreocupación que él había comprado a precio de su propia tranquilidad. En casa había comida en la alacena, las facturas se pagaban puntualmente y su esposa Carmen había retomado sus clases de arte. Todo gracias a aquel contrato con Inversiones Global Fin, que ahora pesaba como plomo en su conciencia. El espejo del baño le devolvió una imagen irreconocible. Ojeras profundas, 10 kilos menos, una palidez enfermiza que ocultaba con pretextos de trabajo excesivo. Los mareos se habían vuelto frecuentes, igual que las noches en vela, revisando documentación comprometedora. Sus compañeros de trabajo lo evitaban desde que facilitó aquella auditoría amañada que salvó a la empresa de la bancarrota. Durante la cena familiar, contempló a Carmen servir el postre mientras relataba entusiasmada sus planes para exponer en la galería local. Sus hijos discutían sobre universidades antes inalcanzables. Nadie notaba sus manos temblorosas ni cómo apenas probaba bocado. El precio de su felicidad era su ausencia gradual, como si se desvaneciera mientras ellos florecían. Al revisar su correo esa noche, encontró un mensaje de Globalfin solicitando un favor adicional no contemplado en el acuerdo original. La trampa se cerraba más. Apagó la computadora y se asomó a la habitación de Lucía, donde el vestido colgaba como testimonio silencioso. ¿Valía la pena perder el alma para que ellos pudieran soñar? El celular de Martín vibró sobre la mesa con un mensaje de Inversiones Corsa. Necesitamos el resto del capital en 72 horas o el acuerdo queda anulado. Sus dedos temblaron al leer los siguientes párrafos donde exigían $100,000 adicionales, una suma imposible que no figuraba en el contrato original. La migraña que lo acosaba desde hacía semanas se intensificó hasta nublarle la visión. Frente al espejo del baño, notó las profundas ojeras violáceas que enmarcaban sus ojos enrojecidos mientras tragaba 2 pastillas más. Aquella noche, Martín permaneció inmóvil, en el sofá escuchando las risas de sus hijos que venían desde la habitación. El sudor frío empapaba su camisa mientras su mente calculaba obsesivamente, buscando soluciones que no existían. Por primera vez contempló seriamente la posibilidad de confesarlo todo, acabar con la farsa que lo consumía día tras día. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo la vieja fotografía arrugada, donde su padre sonreía con orgullo el día que recibió su primer sueldo como operario. Recordó las palabras que le había dicho tantas veces. En esta familia nunca abandonamos. La imagen de sus hijos durmiendo sin calefacción o mudándose a un lugar inseguro golpeó su conciencia con violencia. Las primeras luces del amanecer lo encontraron frente a la computadora, investigando préstamos informales y empeños. Mientras anotaba nombres y direcciones en su libreta, una determinación oscura y peligrosa reemplazó el miedo en sus ojos. Ya no había vuelta atrás. Martín sacó del cajón una carpeta con su póliza de seguro, aumentada hace 3 meses a una suma considerable. Bastaba para saldar todas las deudas pendientes y dejarles algo más. En la mesa de su estudio, bajo la luz mortecina de la lámpara, redactó 3 cartas. Una para Patricia, otra para los chicos, y la última para el abogado que gestionaría todo. Guardó en un sobre los documentos que Patricia necesitaría después,
títulos de propiedad, certificados de acciones, claves de cuentas bancarias. Escuchó risas en la cocina mientras sellaba su destino con manos firmes, pero frías. Respiró hondo y salió del estudio con una sonrisa ensayada. Esa noche propuso una cena especial. Pidió comida del restaurante favorito de todos y descorchó aquel vino que guardaba para ocasiones importantes. Observó detenidamente cada gesto de Patricia. Memorizó las sonrisas de sus hijos. Atesoró cada segundo como quien fotografía un paisaje que nunca volverá a ver. Antes de dormir, acarició el cabello de Patricia mientras ella leía, un gesto cotidiano transformado ahora en despedida silenciosa. Al amanecer tendría su reunión con Corsa, pero no llevaría dinero, sino una decisión irreversible, tomada en la desesperación. Programó la entrega de las cartas para 3 días después, cuando ya todo hubiera terminado. Había encontrado la única salida posible, su vida por la libertad financiera de su familia. Martín firmó el último formulario del estudio clínico experimental, $40,000 depositados en su cuenta por someterse a un tratamiento sin garantías. El dinero ya había sido transferido a Inversiones Corsa, asegurando el futuro empresarial de su familia. En el sobre Manila colocó las escrituras de la casa, los documentos del seguro de vida y una carta manuscrita para abrir en caso de mi ausencia permanente. Escribió con pulso firme en el exterior. Lo entregó a su abogado, quien asintió con gravedad profesional. No necesitaba explicaciones. Los papeles de renuncia a cualquier demanda por efectos secundarios del tratamiento hablaban por sí mismos. Martín pasó por la heladería favorita de sus hijos, comprando para llevar los sabores que cada uno prefería. Observó por última vez la sonrisa de su esposa mientras cenaban juntos, guardando ese momento en su memoria como un tesoro. Cuando el auto de la farmacéutica llegó al amanecer, llevaba solo una maleta pequeña. Miró la casa desde la ventanilla trasera, perdiéndose lentamente en la distancia. El teléfono que había dejado sobre la mesa de la cocina mostraría dentro de algunas horas la transferencia millonaria que salvaría a su familia. Desde el pequeño apartamento en Ciudad Juárez, Martín observó la pantalla de su laptop mientras cargaba la página de la universidad donde estudiaba Lucía. El brillo azulado iluminaba sus facciones cansadas en la penumbra del amanecer. Hacía 8 meses que vivía allí, bajo otra identidad, cumpliendo su parte del acuerdo con Inversiones Corsa. Su nueva vida consistía en supervisar embarques fronterizos y mantener absoluto silencio sobre el pasado. El café se enfriaba junto al teléfono desechable que cambiaba cada semana por precaución. Abrió la carpeta digital donde guardaba capturas de pantalla de las redes sociales de sus hijos. Lucía había publicado fotos de su graduación, resplandeciente con aquel vestido que él había logrado pagar. En otra imagen, Daniel sonreía junto a su equipo de fútbol, ahora con uniformes nuevos y viajes a torneos regionales. Cada noche, antes de dormir, Martín encendía 3 velas pequeñas sobre una repisa de madera. Las 3 formaban un triángulo perfecto, simbolizando a quienes había dejado atrás. Acarició el sobre con el reporte financiero que mostraba los depósitos mensuales que llegaban a su familia, bajo el concepto de seguro de vida. Valía la pena, pensó mientras cerraba la laptop y guardaba la carpeta de recuerdos digitales. Afuera, el sol comenzaba a iluminar Ciudad Juárez, una ciudad donde nadie conocía su verdadero nombre ni el sacrificio que había elegido hacer. 6 meses después,
Martín se acomodó las gafas oscuras y ajustó su gorra mientras observaba desde lejos la explanada de la universidad. Los estudiantes con togas negras esperaban en fila para recibir sus diplomas. Entre ellos estaba Lucía, su cabello recogido en un moño elegante, su postura erguida reflejando determinación. Cuando pronunciaron su nombre, ella avanzó con pasos firmes hacia el podio. Desde su posición discreta, Martín pudo ver cómo Carmen y Pablo aplaudían, sus rostros iluminados por un orgullo que no habían mostrado en años. El sobre que Martín sostenía contenía la última carta del seguro, confirmando que la póliza había cubierto todas las deudas familiares. La hipoteca liquidada, las tarjetas saldadas, la matrícula de Lucía pagada por completo, un accidente en el desierto, un cuerpo nunca encontrado, una familia rescatada de la ruina económica. Dobló el papel y lo guardó en su bolsillo mientras Lucía alzaba su diploma al cielo. La sonrisa en el rostro de su hija era la confirmación que necesitaba. Algunas noches, cuando el silencio se volvía insoportable en su nuevo hogar bajo otra identidad, se preguntaba si había valido la pena desaparecer. Ahora tenía su respuesta. Martín dio media vuelta antes de que terminara la ceremonia. No necesitaba ver más. Caminó hacia su camioneta vieja estacionada lejos del campus, arrojó la carta en un contenedor de basura y encendió el motor. El sacrificio estaba hecho, la deuda pagada, y su familia, aunque nunca lo supiera, finalmente libre. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.